Mi hija se llevó cada centavo de nuestras cuentas y huyó con un criminal, dejándome con las manos vacías después de 42 años de trabajo. Estaba hirviendo de ira, pero mi nieto de 15 años solo sonrió. Abuelo, no te preocupes. Yo me he encargado de todo. Unos días después, ella llamó, gritando y furiosa. No creerás lo que hizo mi nieto astuto. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Inserté mi tarjeta en la ranura del cajero como lo había hecho miles de veces antes. La pantalla cobró vida, pidiendo mi PIN. 4 dígitos que había memorizado hace 20 años rodaron por mis dedos sin pensarlo. Fondos insuficientes. Mi mano se congeló en el teclado. La pantalla me miró con esas 2 palabras imposibles. Saqué la tarjeta y la examiné, revisando la cinta magnética en busca de rayones. Tal vez la máquina estaba rota. Tenía que ser eso. La volví a insertar. Mismo PIN, misma solicitud de monto de retiro, misma respuesta aplastante. Esto no puede estar bien. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Una mujer mayor detrás de mí se movió impaciente, sus llaves sonando contra su bolso. Revisé mi billetera de nuevo, contando los billetes de 20 que había retirado la semana pasada. $40 restantes de las compras. La cuenta de ahorros. Eso tendría que funcionar. Tarjeta diferente. Misma máquina, mismo PIN. Mis dedos temblaron al ingresar los números. Fondos insuficientes. El sudor perlaba mi frente a pesar de la fresca brisa de abril. Había revisado el saldo la semana pasada. $12,847. Todos mis ahorros acumulados después de 42 años en la planta de Ford. Cada horario extra, cada almuerzo saltado, cada dólar cuidadosamente guardado para la jubilación. La mujer se aclaró la garganta detrás de mí. Lo siento, murmuré, recogiendo mis tarjetas. La máquina escupió un recibo. Saldo de la cuenta $0 y 0. Última transacción 9:23 de la mañana esta mañana. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la entrada del banco. Las puertas de vidrio reflejaron a un anciano con jeans descoloridos y una camisa de franela. Alguien que parecía confundido y pequeño. Dentro, el olor familiar a limpiador de alfombras y café llenó mis fosas nasales. Janet Morrison estaba detrás de la ventana de la cajera, la misma mujer que había manejado mis depósitos durante 15 años. Buenas tardes, señor Williamson, dijo con su sonrisa habitual. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Janet, hay algo malo con mi cuenta. Coloqué ambas tarjetas sobre el mostrador. El cajero dice que no tengo dinero, pero eso es imposible. Sus dedos bailaron sobre el teclado. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Déjeme revisar su historial de cuenta. Más escritura. Una pausa. Señor Williamson, veo un retiro esta mañana a las 9:23 de la mañana. Por el saldo completo de $12,847. La habitación se inclinó ligeramente. Eso no es posible. Yo estaba en casa durmiendo a las 9:30. La transacción muestra que fue realizada por Vera Hayes. Está registrada como titular de la cuenta conjunta. La voz de Janet se volvió más suave. Lo retiró todo, señor. Tanto la cuenta corriente como la de ahorros. Ver. El nombre de mi hija me golpeó como un golpe físico, pero ella no lo haría. Debe haber algún error. Janet giró su monitor hacia mí. Ahí estaba, en negro sobre blanco. Vera Hayes. Retirada total. Cada centavo que tenía en el mundo se había ido. Lo siento, señor Williamson. La transacción parece legítima. Tenía la autorización adecuada. Miré la pantalla hasta que los números se fusionaron. Titular conjunta de la cuenta. Hace 3 años había añadido su nombre cuando estaba pasando por su divorcio, por si me pasaba algo, por si necesitaba ayuda con el pequeño Mike. Mis manos temblaron al recoger las tarjetas del mostrador. Gracias, Janet. Señor Williamson, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? Negué con la cabeza y caminé hacia la salida con las piernas inestables. Afuera,
El sol de la tarde parecía demasiado brillante. Mi vieja camioneta Ford estaba en el aparcamiento donde la había dejado, pero todo lo demás había cambiado. Todo el mundo se había desplazado mientras yo estaba en esa máquina. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mi chaqueta y busqué el número de Vera. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Tenía que haber una explicación. ¿Alguna emergencia con Maike? ¿Algún error? Mi hija no me robaría, ¿verdad? El teléfono sonó 5 veces antes de pasar al buzón de voz. Su voz sonaba alegre y distante. Hola, has llegado a Vera. Déjame un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué y lo intenté de nuevo inmediatamente. 5 timbrazos. Buzón de voz. Mis manos agarran el volante mientras me siento en el aparcamiento trasero. Los coches pasan por Main Street. Personas normales viviendo vidas normales mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Intenté su número por tercera vez. Rin, rin, rin. Contesta, Vera, por favor. Cuarto intento. Quinto. En el sexto intento, respondió, papá, sé por qué me llamas. Su voz era diferente. Fría. Preparada. Sin sorpresa, sin preocupación, solo resignación. Vera, cariño, ¿qué pasó con el dinero? Janet en el banco dijo que lo retiraste todo esta mañana, pero eso no puede ser correcto. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el ruido de la carretera de fondo. El zumbido del viaje por la autopista. Es exactamente correcto. Cada palabra cayó como una piedra. Me lo llevé todo. Titus y yo comenzamos de nuevo en algún lugar nuevo. El teléfono se sentía resbaladizo en mi palma sudorosa. Pero cariño, eso es todo lo que tengo. Toda mi jubilación. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Lo resolverás. Siempre lo haces. Vera, por favor. Si estás en algún tipo de problema, podemos hablar de esto. Ven a casa. Trae a Maike. Lo resolveremos juntos. Una risa áspera crujió a través del altavoz. No hay nada que resolver, papá. Me merezco ese dinero más que tú. He estado cuidando de todos los demás toda mi vida. Ahora es mi turno. ¿Y Maike? ¿Y la escuela? Sus amigos. No puede desaparecer así como así. Maike está conmigo. Se adaptará. Los niños son resilients. Mi nieto, dulce, brillante. Maike, con sus torneos de ajedrez y proyectos científicos de la feria, arrancado de todo lo que conocía. Vera, no puedes hacer esto. Ese niño necesita estabilidad. Necesita su hogar, su escuela. Lo que necesita es una madre que por una vez sea feliz, alguien que no esté atrapada en este pueblo sin salida, trabajando en trabajos sin salida, sobreviviendo con lo justo mientras otras personas viven vidas reales. Te di todo lo que pude. Cuando te divorciaste de Jimmy, ¿quién ayudó con los honorarios del abogado? Cuando no podías pagar el alquiler, ¿quién lo cubrió? Cuando Maike necesitaba útiles escolares, ropa nueva, regalos de cumpleaños, ¿quién proporcionó todo eso? Y estoy agradecida. Esto es yo pagándote, devolviéndote todo, tomándome lo que necesito para construir una vida mejor. La lógica no tenía sentido. Presioné mi mano libre contra la sien. Tratando de entender. Cariño, por favor vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Si necesitas dinero para algo específico, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Titus y yo ya estamos en 3 estados diferentes. No intentes encontrarnos. La línea se cortó. Llamé de inmediato, directo al buzón de voz. De nuevo, mismo resultado. El tercer intento me dio un mensaje. El número que ha marcado no está en servicio. Me había bloqueado. Me senté en la camioneta mirando la pantalla del teléfono. Mi hija acaban de robarme mis ahorros de toda la vida y desaparecer con mi nieto. Sin advertencia, sin discusión, sin oportunidad de despedirme del niño que había ayudado a criar durante 15 años. El estacionamiento parecía girar a mi alrededor. Agarré el mango de la puerta, luchando contra una ola de náuseas.
42 años de ahorros cuidadosos, desaparecidos en una sola transacción matutina. La mujer a la que había sostenido como bebé, enseñado a andar en bicicleta, caminado por el pasillo en su boda, me había destruido sin dudarlo. Giré la llave en el contacto con los dedos temblorosos. El motor de la vieja Ford tosió, cobrando vida, familiar y confiable. Al menos algo todavía funcionaba como debería. Conduje lentamente por la calle principal, pasando por la ferretería, la cafetería, las pequeñas tiendas que habían anclado mi vida durante décadas. Todo se veía igual. Pero me sentía como una extraña en mi propio pueblo. El hombre que se había estacionado en el banco una hora antes ya no existía. Necesitaba tiempo para pensar antes de ir a casa. Tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Tiempo para averiguar cómo sobrevivir con $40 a mi nombre. Conduje por las calles residenciales sin dirección consciente, dejando que la memoria muscular me guiara junto a los puntos de referencia familiares. La escuela primaria, donde había recogido a Vera todos los días durante 6 años. La clase de la señora Patterson, tercer grado, donde mi niña había ganado el concurso de deletreo. Había estado tan orgulloso sentado en esas pequeñas sillas de plástico durante la ceremonia de premiación. La heladería en la calle LM, donde habíamos celebrado su 10º cumpleaños. Solo nosotras dos, ya que su madre ya había comenzado a alejarse por entonces. Vera había pedido un banana split más grande que su cabeza y lo declaró el mejor cumpleaños de todos, papá. Mi garganta se cerró al entrar en el parque Riverside, el mismo parque donde todo había sido sencillo alguna vez, donde ser un buen padre significaba empujar columpios y atrapar luciérnagas, no navegar por cuentas bancarias compartidas y traiciones. Aparqué cerca del estanque y caminé hacia nuestro viejo banco, aquel que daba a las familias de patos que se reunían cada primavera. Vera solía llevar pan duro en una bolsa de papel, rompiéndolo cuidadosamente en pedazos perfectos. No demasiado grandes, papá. Los patitos no pueden comer trozos grandes. Tenía 3 años, quizás 4, de puntillas para alcanzar la cerca. Su pequeña mano se había deslizado en la mía con total confianza. Te quiero más que a nadie, papá. Esas palabras resonaron a través de 28 años mientras me sentaba solo en el banco de madera gastado. Los patos nadaban cerca de la orilla, pero ahora no había ninguna niña pequeña a mi lado. Ningún padre paciente explicando cuáles patos eran machos y cuáles hembras. Recordé enseñarle a montar en bicicleta justo aquí, en este parque. Tenía 7 años, decidida pero asustada, insistiendo en que sostuviera el sillín mientras pedaleaba. Una y otra vez alrededor del camino habíamos ido, las ruedas de entrenamiento quitadas esa mañana en contra de los deseos de su madre. No me sueltes, papá. Prométeme que no me soltarás. Pero eventualmente la había soltado. La observé tambalearse y encontrar su equilibrio y alejarse de mí con pura alegría en su rostro. Había dado la vuelta, sin aliento por la emoción. ¿Me viste, papá? ¿Viste que monté sola? Cuando esa niña alegre se había convertido en la voz fría al teléfono. Cuando te quiero más que a nadie, papá, se había transformado en me lo llevé todo. La graduación de la escuela secundaria volvió en fragmentos. Vera en su capucha y toga azul dando el discurso de la valedictoriana a un gimnasio lleno de padres orgullosos. Había estado sentado en la primera fila, sonriendo mientras hablaba de sueños, posibilidades y el futuro brillante que se extendía ante ella. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, había dicho esa noche. Toda la audiencia se había vuelto para sonreírme, al padre soltero que había criado a una hija tan accomplished. ¿Qué obstáculos estaba superando ahora al robar mi jubilación? Surgió a continuación su día de boda, involuntario y punzante. El baile padre-hija en el salón de la VFW, su vestido blanco girando mientras la guiaba por la pequeña pista de baile. Paul había sido un buen hombre entonces, antes de que comenzara a beber. Antes de los argumentos que Mike escuchó a través de las delgadas paredes del apartamento. Gracias por siempre estar ahí, papá, me susurró al oído esa noche. No sé qué habría hecho sin ti. La había abrazado fuerte y prometí que siempre estaría ahí. A través de problemas matrimoniales y problemas de dinero y criando a un nieto que necesitaba estabilidad. A través de todo hasta esta mañana. Cuando siempre estar ahí significó que mi lealtad fuera recompensada con una devastación financiera completa.
La brisa primaveral llevaba el aroma de la hierba fresca y las posibilidades, pero todo lo que sentía era el peso de la memoria estrellándose contra la realidad presente. Cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había trabajado, cada dólar ahorrado con cuidado, todo justificado por amor. Por una hija que acababa de demostrar que el amor no significaba nada para ella. ¿A dónde se fue esa niña pequeña que se aferró a mi mano y declaró que yo era el mejor papá del mundo? Cuando aprendió a mentir con tal facilidad practicada. A planear la traición mientras me miraba a los ojos y me pedía ayuda con el dinero del alquiler. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me levanté del banco. Los patos continuaron su eterno chapoteo, indiferentes al corazón destrozado humano. Algunas cosas seguían siendo constantes. Al menos algo aún tenía sentido. Caminando de regreso al camión, me vi reflejado en el espejo lateral. La misma camisa de franela, el mismo rostro cansado, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que me miraba en el espejo estaba aprendiendo que el amor podía ser utilizado como un arma por las personas que más importaban. Conduje lentamente hacia casa, temiendo lo que me esperaba. La mochila de Maike aún estaría colgando junto a la puerta principal desde ayer, su juego de ajedrez extendido sobre la mesa de la cocina donde habíamos estado trabajando en un final de partida difícil. Todas las pruebas de una vida que creía segura y significativa. Mi llave vaciló en la cerradura de la puerta principal. ¿Cómo entras en tu propia casa cuando todo lo que creías sobre tu familia acaba de ser destruido? ¿Cómo enfrentas a un nieto que aún no sabe que su madre lo ha abandonado? La llave giró y entré en lo que quedaba de mi vida normal. Dentro, la casa se sentía exactamente igual y completamente diferente. Colgué mi chaqueta en el gancho de madera junto a la puerta, el mismo gancho que había usado durante 23 años. La sala de estar se extendía ante mí, llena de muebles que habían presenciado décadas de momentos familiares, ahora de repente vacíos con un nuevo significado. Las fotografías familiares adornaban la repisa de la chimenea como pruebas en un juicio que apenas comenzaba a entender. Me acerqué a ellas lentamente, atraído por los rostros que me sonreían desde tiempos más felices. El marco más grande contenía la foto de la boda de Vera de hace 13 años, ella radiante en encaje blanco. Yo en mi único buen traje, ambos creyendo en futuros que nunca llegarían a pasar. Levanté el marco con las manos temblorosas. Paul Hayes me había parecido un buen partido en aquel entonces. Educado universitario, trabajo estable en la compañía de seguros, educado y respetuoso durante nuestro primer encuentro. La había acompañado por el pasillo de la iglesia de San Mateo, orgulloso de entregarla a un hombre que prometía amarla y protegerla. 3 años. Ese fue el tiempo que duró su matrimonio antes de que comenzaran a aparecer las grietas. Me instalé en mi sillón de cuero gastado, el que estaba posicionado perfectamente para ver la televisión y mantener un ojo en la puerta principal. La foto de la boda seguía pesada en mis manos mientras los recuerdos regresaban con una claridad dolorosa. La primera señal había sido sutil. Los comentarios de Paul sobre la cocina de Vera durante las cenas del domingo. Cariño, el pollo está un poco seco. Quizás la próxima vez podrías, siempre dicho con una sonrisa, siempre seguido de risas. Pero yo había visto la forma en que el rostro de mi hija se tensaba con cada crítica amable. Luego vino el control financiero. Vera tenía que pedir permiso para cada compra, justificar cada recibo de la compra. Explicar cada dólar gastado. Había visto a mi hija, la mejor estudiante de su clase, encogerse gradualmente hasta convertirse en alguien que se disculpaba por comprar zapatos nuevos a Maike cuando los viejos estaban gastados. Pero la mañana que lo cambió todo estaba grabada en mi memoria con una claridad perfecta. 15 de octubre de 2022, un martes. Yo estaba leyendo el periódico con mi café cuando mi timbre sonó a las 7:30 de la mañana. Vera estaba en mi porche con la ropa del día anterior, su ojo izquierdo hinchado y morado. Maike, de 3 años, se aferraba a su pierna con el silencio aterrado que los niños adoptan cuando su mundo se vuelve peligroso. Papá, Paul me golpeó de nuevo. Por favor, ¿puedo quedarme aquí con Maike de nuevo? La palabra de nuevo me cortó como un cuchillo. ¿Cuántas veces hubiera habido un de nuevo que yo nunca supe? Por supuesto, cariño, siempre eres bienvenida en casa, le dije sin dudar, sin preguntar, sin condiciones ni expectativas. Solo abrí mis brazos, mi casa y mi corazón para protegerlos de la tormenta de violencia de Paul. Eso fue lo que siempre hice.
Cada vez que Vera necesitaba ser rescatada, la rescaté. Cada vez que necesitó dinero, se lo proporcioné. Cada vez que cometió un error, lo solucioné. Cada vez que pidió ayuda, dije que sí. Cuando Paul vació su cuenta bancaria conjunta antes de que ella pudiera solicitar el divorcio, contraté al abogado. Cuando no podía pagar el primer mes de alquiler de su apartamento, lo cubrí. Cuando Mike necesitaba ropa para la escuela, equipos deportivos y fiestas de cumpleaños, lo proporcioné todo sin quejas. Amé ser necesario. Amé ser el padre confiable que podía resolver cualquier problema, enfrentar cualquier crisis, proporcionar cualquier pieza faltante. Ser el refugio seguro de Vera dio propósito y significado a mi jubilación. Pero en medio de todo ese dar incondicional, le enseñé que tomar de mí no tenía consecuencias, que mis recursos eran suyos por derecho en lugar de un regalo, que mi amor significaba que nunca tenía que ser responsable de sus propias elecciones. Miré la foto de la boda, estudiando la sonrisa confiada de Paul. Él también había sido un tomador, a su manera. La diferencia era que su toma venía con violencia y amenazas, mientras que la mía venía con abrazos y tranquilidad, pero ambos le habíamos enseñado a Vera que no necesitaba ser responsable de sus acciones. El sonido de la música de un videojuego se filtraba desde el piso de arriba. Mike en su habitación, sin darse cuenta de que su madre le había robado toda la vida y los ahorros a su abuelo y había desaparecido. Sin saber que el cimiento de su mundo seguro y estable acababa de ser destrozado, volví a colocar la foto de la boda en la repisa de la chimenea y tomé el siguiente retrato. Mañana de Navidad, 2023. Vera, Mike y yo alrededor del árbol, rodeados de regalos que yo había comprado y pagado. Todos sonriendo. Todos felices. Ninguno de nosotros sabiendo que en 4 meses todo se desmoronaría, cuando había pasado de decir, te amo, papá, merezco este dinero más que tú. Cuando había aprendido mi hija que el amor era algo que podía explotar en lugar de algo que debía atesorar. La respuesta pesaba en mi pecho como una piedra, yo se lo había enseñado. Cada rescate, cada salvamento, cada sí incondicional había sido una lección de privilegio. Cada vez que había suavizado sus errores, le había impedido aprender que las acciones tienen consecuencias. La había habilitado, creado el monstruo que acababa de destruirme, pasos se movieron en el piso de arriba. Mike levantándose de su silla de juego. En unos minutos, bajaría a cenar, esperando la rutina normal de la noche del martes que habíamos mantenido durante 3 años. Tareas en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba. Partidas de ajedrez después de la cena, televisión antes de dormir. ¿Cómo le dices a un niño de 15 años que su madre lo ha abandonado? Que la mujer que se suponía que lo protegería había elegido en cambio a un criminal sobre la estabilidad y seguridad de su propio hijo. Me levanté de la silla, sabiendo que no podía evitar esta conversación por mucho más tiempo. Mike merecía saber la verdad, incluso si esa verdad destrozaría su mundo tan completamente como el mío lo había sido. La casa se sintió de repente más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí con recordatorios de la vida que yo había creído real. La vida donde ser un buen padre significaba que todo saldría bien. Caminé hacia la cocina, necesitando movimiento, necesitando alguna clase de acción para contrarrestar el peso de la comprensión que oprimía mis hombros como plomo. La cocina me recibió con un calor familiar. Encimeras de madera gastada que sostenían décadas de comidas familiares. La vieja estufa de gas que todavía requería una cerilla para encenderse. La cafetera que burbujeaba a la vida todas las mañanas a las 6 de la mañana en punto. Necesitaba el consuelo de la rutina, el ancla de tareas simples que tenían sentido cuando nada más lo hacía. Saqué los granos de café del congelador y los medí en el molinillo. El sonido agudo llenó el silencio, ahogando los sonidos del videojuego de arriba durante 30 segundos benditos. Agua de la llave, filtro en su lugar, café molido medido con la precisión de 20 años de ritual matutino. La mesa de la cocina llamó mi atención mientras el café comenzaba a hervir. 4 sillas alrededor de roble rayado. Cada una guardando recuerdos. El lugar de Mike junto a la ventana donde hacía sus tareas. Mi lugar a la cabeza. Volví a la estufa. La silla de Vera frente a mí donde se había sentado hace solo 4 meses, presentando al hombre que destruiría nuestra familia. Papá, quiero presentarte a Titus. Es muy especial para mí. 15 de enero, una fría tarde de domingo.
Había estado cocinando estofado, llenando la casa con el olor de comida reconfortante. Cuando Vera trajo a su nuevo novio a casa por primera vez, Titus entró a mi cocina con una chaqueta de cuero negro a pesar del frío, botas de motocicleta que dejaban marcas en mi piso limpio y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tatuajes subían por su cuello en patrones oscuros que hablaban de tiempo en prisión y malas decisiones. «Lindo lugar tienes aquí, señor Williamson». Su voz tenía un tono suave que me puso inmediatamente alerta. «Gran sistema de seguridad, barrio tranquilo, un lugar muy cómodo el que tienen ustedes tres aquí». Apreté su mano ofrecida, sintiendo callosidades que venían del trabajo físico, notando la manera en que sus ojos catalogaban cada detalle de mi casa, la televisión cara en la sala, las fotos familiares que mostraban 3 generaciones de estabilidad, las señales de seguridad financiera que nunca me había molestado en esconder. Vera brillaba de orgullo, colgada de su brazo como una adolescente con su primer amor. Titus ha tenido algunos golpes duros, papá, pero realmente ha cambiado su vida. ¿Verdad, cariño? Absolutamente. Hermoso. El pasado es pasado. Ahora solo me importa el futuro. Durante la cena, sus preguntas habían sido casuales, pero puntuales. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en Ford? ¿Qué tipo de pensión recibían los trabajadores automotrices? ¿La casa era mía por completo? ¿Vera figuraba en alguna de mis cuentas? Respondí educadamente mientras mis instintos gritaban advertencias. Algo fundamental estaba mal con ese hombre. La manera en que tocaba el hombro de mi hija de forma posesiva. La manera en que sonreía cuando hablaba de mis arreglos financieros. La manera en que estudiaba nuestra casa como si estuviera calculando su valor. Pero Vera era feliz. Más feliz de lo que la había visto desde antes de que comenzara el abuso de Paul. Se reía de las historias de Titus, defendía sus bordes ásperos, explicaba sus comentarios groseros como honestidad en lugar de falta de respeto. Después de que se fueron esa noche, me quedé en el mismo lugar junto a la cafetera, lavando los platos y tratando de convencerme de que mis preocupaciones eran solo sobre protección paterna. Tal vez Titus merecía una segunda oportunidad. Tal vez su pasado criminal, porque era obvio que lo tenía, realmente estaba detrás de él. La mañana siguiente, mi vecino Tom Rodríguez había pasado con su visita habitual del martes a tomar café. Interesante compañía tuvieron anoche, dijo Tom, acomodándose en la silla donde Titus se había sentado. Reconocí esa motocicleta de la base de datos del departamento. Tom había sido oficial de policía durante 15 años, el tipo de policía que conocía a todos los problemáticos en 3 condados. Su rostro curtido llevaba el peso de demasiadas llamadas por violencia doméstica e investigaciones de robos. Revisé sus placas después de que se fue. Un tipo llamado Titus Morrison. Antecedentes penales más largos que mi brazo. Robo, fraude, cargos por agresión. Todo un personaje. La taza de café se había quedado a medio camino de mis labios. ¿Qué tan malo era? Lo suficientemente malo. 3 asaltos a tiendas de conveniencia en Michigan. Un esquema de fraude con tarjetas de crédito que dejó a personas mayores sin sus ahorros. Golpeó a un hombre hasta dejarlo inconsciente en una pelea de bar hace 2 años. Este tipo es un depredador. Rufus apunta a mujeres vulnerables, especialmente las que tienen recursos. Bajé la taza con manos temblorosas. ¿Qué debería hacer? Mantén a ese tipo alejado de tu familia. Cambia cualquier contraseña que pueda haber visto. Quizás mueve algo de dinero a cuentas que Vera no conozca. Este no es el tipo de hombre que cambia sin importar lo que le esté diciendo a tu hija. Pero no había hecho ninguna de esas cosas. En su lugar, me había convencido de que Tom estaba siendo demasiado sospechoso. Que Vera merecía ser feliz después del abuso de Paul. Que intervenir en su relación la alejaría de mí como había alejado a 2 novios anteriores con mis instintos protectores. Había observado, esperado que el juicio de mi hija mejorara con el tiempo. Esperé que Titus demostrara que mis preocupaciones estaban equivocadas. Esperé que el amor fuera suficiente para mantener a nuestra familia a salvo. 3 meses de esperar mientras Titus se mudaba a nuestra casa. Aprendió nuestras rutinas. Ganó acceso a nuestra información. 3 meses de verlo encantando a Vera mientras mi instinto gritaba que estábamos siendo cazados.
La cafetera pitó, sacándome del presente. Serví una taza y me senté en mi lugar habitual, mirando la silla vacía donde Titus había sonreído y planeado nuestra destrucción. Había tenido toda la información que necesitaba, una advertencia de un oficial de policía, evidencia documentada de comportamiento criminal, mis propios instintos diciéndome que este hombre era peligroso, y no había hecho nada. El miedo me había paralizado. Miedo a perder el amor de Vera, miedo a ser visto como controlador como lo había sido Paul. Miedo a que defender a mi familia de alguna manera me convirtiera en el villano. Ahora lo habíamos perdido todo porque había tenido demasiado miedo al conflicto para proteger lo que más importaba. Arriba, los sonidos del juego de Mike se detuvieron. Pasos cruzaron el piso sobre mi cabeza. La pausa para ir al baño, que significaba que la hora del hogar estaba por llegar. En 15 minutos, mi nieto bajaría esperando la cena y la normalidad. El tiempo se estaba acabando. La conversación que había estado posponiendo no podía retrasarse más. Enjuagué mi taza de café en el fregadero, viendo cómo caían las últimas gotas por el desagüe. Todo estaba desapareciendo. Dinero, familia, la ilusión de que ser un buen hombre era suficiente para mantener a salvo a las personas que amas. Pero Mike seguía ahí. Mi nieto, que confiaba en mí para protegerlo, aún necesitaba saber la verdad sobre lo que su madre había hecho. Caminé de regreso hacia la sala de estar, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. La sala de estar se sentía diferente al entrar de nuevo, cargada con el peso de la revelación que se avecinaba. 5:45 en el reloj de pared. 15 minutos hasta la hora habitual de tarea de Mike. 30 minutos hasta nuestra rutina de cena normal. Una rutina que nunca volvería a ser normal. Camino entre el sofá y la mesa de centro, practicando palabras que no salían. ¿Cómo le explicas la traición a un niño que aún cree en la bondad de la familia? ¿Cómo destruyes la inocencia sin destruir la esperanza? Hijo, tu madre se llevó nuestro dinero y se fue. Demasiado duro, demasiado repentino. Mike, necesitamos hablar sobre algunos cambios. Demasiado vago, demasiado aterrador en su incertidumbre. Tu madre ha tomado algunas decisiones que afectan a nuestra familia. Todavía no está bien. Nada se sentía bien. Arriba, la música del videojuego continuó su melodía electrónica. Alguna aventura de superhéroes donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Donde prevalecía la justicia y los héroes salvaban el día. La ironía cortaba profundo. Mi nieto estaba jugando a ser un héroe mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con sus botines. Me asenté en el sofá, luego me levanté de nuevo, me senté en mi sillón, luego volví al sofá. La casa se sentía demasiado pequeña para la conversación que necesitábamos tener. Pero demasiado grande para el vacío que esa conversación crearía. A través del techo, podía escuchar la rutina de Mike desarrollarse con una precisión predecible, el crujido de su silla de escritorio cuando se alejaba del ordenador, los pasos hacia el baño, el sonido de la descarga del inodoro, el agua corriendo en el lavabo, los sonidos familiares de un niño de 15 años preparándose para pasar del juego al trabajo. Mi mente recorría diferentes enfoques. ¿Debía entrar en el tema con preguntas suaves sobre su madre? ¿Comenzar con seguridades sobre su seguridad y futuro? ¿Liderar con las implicaciones prácticas antes de revelar la traición emocional? El reloj de péndulo en la esquina hizo tic-tac constantemente, marcando un tiempo que se sentía demasiado rápido y demasiado lento. Cada minuto nos acercaba al momento en que el mundo de Mike cambiaría para siempre. Cada segundo me daba más tiempo para dudar de cada palabra que había planeado decir. A las 5:50, su silla de videojuegos crujó de nuevo, la pausa de un juego guardado en progreso. Pronto, apagaría el ordenador y juntaría sus libros escolares. La rutina del martes que habíamos mantenido durante 3 años estaba a punto de comenzar por última vez. Me moví hacia el pie de la escalera, la mano descansando en la barandilla de madera gastada. Mi abuelo construyó estas escaleras en 1952, en una época en que las familias se mantenían unidas a través de la adversidad. En una época en que los niños podían confiar en que sus padres los protegerían en lugar de abandonarlos. Abuelo, bajaré en 5 minutos. La voz de Mike llevaba el calor casual de un niño que creía que su mundo era seguro. Un niño que no tenía ninguna razón para dudar de que la tarde del martes se desarrollaría como cualquier otro martes. Durante los últimos 3 años.
Tómate tu tiempo, hijo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Los sonidos de la preparación de la tarea comenzaron arriba. Las cremalleras de la mochila, las páginas del libro de texto, el crujido de los papeles siendo organizados. Maike era un buen estudiante, metódico y responsable de maneras que me hacían sentir orgulloso. Había heredado la inteligencia de su madre, pero de alguna manera había evitado su impulsividad. Al menos eso esperaba. De pie al pie de las escaleras, me di cuenta de cuánto había dado por sentado. El simple placer de un nieto haciendo la tarea mientras la cena se cocinaba en la estufa, la rutina cómoda de ayudar con los problemas de álgebra y escuchar historias sobre amigos del colegio, la suposición de que mañana traería otra tarde normal en una vida construida sobre estabilidad y confianza. Todo eso estaba a punto de cambiar. El reloj de la pared marcaba 5:55. El tiempo era un río que fluía hacia una cascada, llevándonos a ambos hacia un momento que no podía ser evitado ni retrasado. En mi bolsillo, mi teléfono seguía en silencio. Ninguna llamada perdida de Vera. Ningún mensaje de texto explicando nada. Ningún cambio de opinión de último momento. Se había ido. Realmente, verdaderamente se había ido. Y Maike necesitaba saberlo. Me aclaré la garganta y llamé hacia las escaleras, mi voz cargada con más peso del habitual. Maike, ¿puedes bajar un momento? Tenemos que hablar. Una pausa en el revoloteo de papeles. Claro, abuelo. Solo déjame terminar de guardar mi archivo de tareas. Los sonidos familiares de una computadora siendo apagada correctamente. Maike era cuidadoso con la tecnología, nunca perdiendo su trabajo por errores descuidados. Otra característica que lo hacía diferente de su madre, quien siempre había sido impulsiva y descuidada con cosas importantes. Los pasos cruzaron el piso sobre mi cabeza, moviéndose hacia la parte superior de las escaleras. En 30 segundos, quizás menos, mi nieto aparecería en la parte superior de esos escalones con su sonrisa habitual y una pregunta casual, sobre los planes para la cena. Y yo tendría que encontrar las palabras para decirle que su madre había elegido a un criminal sobre el bienestar de su propio hijo, que la mujer que se suponía debía amarlo más en el mundo lo había abandonado por dinero. Y un nuevo comienzo con un hombre que veía a los niños como obstáculos para superar. Los pasos llegaron a la parte superior de las escaleras. Vi la punta de su zapatilla en el primer escalón, luego otro escalón abajo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me preparaba para destruir la inocencia del chico que había ayudado a criar durante 15 años. Aquí vamos. Hora de la verdad. Maike apareció al pie de las escaleras con su paso fácil habitual, pero algo en su expresión detuvo mis palabras ensayadas antes de que pudieran formarse. Ninguna confusión, ninguna curiosidad casual sobre por qué su abuelo se veía tan serio, solo ojos tranquilos, sabios que contenían demasiada comprensión para un niño de 15 años. Se acomodó a mi lado en el sofá sin que se lo pidieran, posicionándose lo suficientemente cerca para sentir comodidad. Pero no tan cerca como para agobiar. El gesto de alguien que se prepara para una conversación difícil en lugar de alguien que entra en una a ciegas. Alcancé su mano, preparándome para darle el golpe suave que había practicado. Hijo, necesito decirte algo importante sobre tu madre. Abuelo, ya lo sé. Su voz no llevaba sorpresa, ni shock, solo una resignación tranquila mezclada con algo que parecía sospechosamente como determinación protectora. Se llevó todo el dinero y se fue con Titus. ¿Correcto? Las palabras me golpearon como agua fría. Mi boca se abrió, luego se cerró. ¿Cómo lo supiste? ¿Cuándo te enteraste? Escuché que lo planeaban el lunes por la noche. Maike se movió para enfrentarme directamente. Su joven rostro serio más allá de sus años. Iba a buscar un vaso de agua alrededor de la medianoche cuando escuché voces en el cuarto de mamá. La puerta estaba entreabierta y estaban hablando sobre cuentas bancarias y escapar limpiamente. Mi mente se retrajo hacia atrás. 24 horas, lunes por la noche. Mientras yo dormía tranquilamente en mi cama, confiando en que mi familia estaba segura bajo mi techo, mi hija había estado planeando mi destrucción justo al final del pasillo. ¿Tú lo has sabido desde el lunes? La línea de tiempo hizo que mi cabeza diera vueltas. Pero fuiste a la escuela ayer por la mañana como si nada estuviera mal. Hiciste la tarea, cenaste conmigo.
No podía decírtelo entonces. La voz de Mike ganó fuerza, el tono de alguien que había pensado cuidadosamente su razonamiento. Necesitaba tiempo para descubrir cómo arreglarlo primero, y quería que tuvieras un día más normal antes de que todo cambiara. Se levantó de repente y caminó hacia su mochila junto a la puerta principal. Mi nieto había estado llevando esta carga solo durante 36 horas, protegiéndome del corazón roto, mientras yo me preocupaba por protegerlo de la misma verdad. Pero no te preocupes, abuelo. Mike regresó con una carpeta manila y varias hojas de papel. ¿Arreglar qué exactamente? Esparció los papeles sobre la mesa de café entre nosotros con la organización metódica de alguien que presenta evidencias. La primera hoja era una fotografía impresa, granulada en blanco y negro de lo que parecía una impresora de computadora escolar. Una foto de Titus con "Se busca" impreso en letras negritas en la parte superior. Titus asaltó la tienda de la esquina de Murphy el pasado martes, 1 de abril. Mike señaló la fecha en el cartel de "Se busca". La encontré en el sitio web del Departamento de Policía de Columbus. Está siendo buscado por robo a mano armada, y hay una recompensa. Miré la cara familiar que me devolvía la mirada desde el papel. El mismo hombre que se había sentado en mi mesa de cocina haciendo preguntas sobre mi pensión y mi sistema de seguridad. El mismo hombre que mi hija había elegido por encima de la seguridad de su familia. ¿De dónde sacaste esto? Lo imprimí durante el almuerzo en la escuela ayer. La señora Henderson nos deja usar el laboratorio de computación para proyectos de investigación. Mike pasó a la siguiente página. Notas escritas a mano en su cuidadosa escritura de adolescente. Después de escuchar su plan el lunes por la noche, no pude dormir, así que investigué todo lo que pude encontrar sobre Titus Morrison. Las notas eran exhaustivas y organizadas, fechas de arrestos previos, detalles de artículos de noticias sobre el robo en Murphys, referencias cruzadas entre diferentes casos criminales. Mi nieto de 15 años había realizado una investigación de antecedentes más exhaustiva de lo que yo había intentado jamás. Y sé exactamente a dónde fueron. Mike señaló una dirección escrita al final de sus notas. 2847 Lane Avenue, Columbus, cerca de OSU. Lo escuché mencionarlo a mamá cuando pensaban que estaba dormido. ¿Cómo recuerdas la dirección con tanta precisión? La anoté tan pronto como la escuché. Luego la busqué en Google Street View para asegurarme de que era real. Metió la mano en la carpeta y sacó un mapa impreso con la dirección circulada en tinta roja. Es un complejo de apartamentos de mala calidad a unas 2 millas de la universidad. El nivel de detalle era asombroso. Mapas, antecedentes penales, análisis de la línea de tiempo, incluso fotografías del edificio de apartamentos que encontró en línea. Mike había abordado esta crisis con la meticulosidad sistemática de un detective, todo mientras mantenía la fachada de un adolescente normal que llevaba a cabo su rutina diaria. Hijo, este es un trabajo increíble, pero ¿por qué no me dijiste nada de esto ayer? Habríamos podido detenerlos antes de que se llevaran el dinero. La expresión de Mike se volvió más seria. Porque sabía que intentarías convencer a mamá de no irse. Siempre intentas arreglar las cosas con ella, incluso cuando ella no quiere que se arreglen, y si se hubiera quedado, simplemente habría encontrado otra manera de aprovecharse de ti más tarde. La verdad de esa observación dolió más de lo que quería admitir. Tenía razón. Si hubiera conocido su plan con antelación, habría enfrentado a Vera, intentado razonar con ella. Probablemente le habría ofrecido algo del dinero voluntariamente solo para mantener a la familia unida. Pero hice algo mejor que detenerlos. La voz de Mike llevaba un tono de orgullo que lo hacía sonar mayor de lo que era. Llamé a la línea de información policial esta mañana antes de la escuela. Les dije exactamente dónde encontrar a un fugitivo buscado, les di la dirección, describí su coche, todo. Me entregó el último papel, un número de confirmación escrito a mano junto con la hora de la llamada. 9:45 de la mañana martes, 8 de abril, denuncia anónima sobre Titus Morrison. Buscado por robo a mano armada. Me recosté contra los cojines del sofá, abrumado por la magnitud de lo que mi nieto había logrado. Mientras yo había estado tropezando a través de mi día en shock y confusión, él había estado ejecutando un plan que podría traer tanto justicia como recuperación a nuestra crisis familiar. Mike, eres más valiente y más inteligente de lo que cualquier persona de tu edad debería tener que ser. Aprendí observándote, abuelo.
Su voz no llevaba ningún tono de jactancia, solo una simple verdad. Me enseñaste que cuando alguien amenaza a tu familia, los proteges. Eso es todo lo que estaba haciendo. Pero él me había protegido mejor de lo que yo había logrado protegerlo alguna vez. Mientras yo había habilitado las elecciones egoístas de su madre durante años, mi nieto de 15 años había visto la situación con claridad y actuado con inteligencia decisiva. ¿Por qué no me lo dijiste antes hoy, cuando llegué a casa del banco, tan molesto? La expresión de Mike se volvió más suave. Podía ver que ya estaba sufriendo lo suficiente, y no estaba seguro de que la policía actuara rápidamente. No quería ilusionarte si no resultaba nada de la pista. Había estado protegiéndome de la decepción, incluso mientras trabajaba para resolver la crisis que yo no podía manejar por mí misma. El cambio de roles era completo. Mi nieto se había convertido en el protector, y yo me había convertido en quien necesitaba protección. El sonido de mi teléfono sonando cortó el momento, agudo e inesperado en la habitación silenciosa. Miré el teléfono, luego la cara expectante de Mike. Deberíamos contestar eso. Todavía no. La mano de Mike tocó mi brazo suavemente. Déjame explicar el resto primero. Puse el teléfono a un lado, dejando que sonara y fuera al buzón de voz. Mi nieto se había ganado el derecho a terminar su historia sin interrupciones. Me preguntaste por qué no te lo dije antes. Mike organizó sus papeles en un montón ordenado, ganando tiempo para encontrar las palabras adecuadas. La verdad es que he estado viendo a mamá aprovecharse de ti durante años, y estaba cansado de verte lastimado. Se reclinó contra el sofá, de repente luciendo muy joven a pesar de sus acciones maduras. Recuerda la Navidad pasada cuando prometió ayudar a pagar las compras, pero luego gastó todo su sueldo en ese bolso y tú solo sonreíste y dijiste que estaba bien. Nos las arreglaríamos. Lo recordé. Vera había estado tan emocionada por el bolso de diseñador que encontró en oferta, justificando el gasto diciendo que necesitaba algo profesional para las entrevistas de trabajo, entrevistas que nunca se materializaron para trabajos que nunca persiguió en serio. O cuando pidió prestados $300 para la ropa escolar de Mike. Pero luego la vi usando botas nuevas que costaban el doble de eso. La voz de Mike llevaba el tono paciente de alguien que había hecho observaciones cuidadosas durante mucho tiempo. Nunca pediste el dinero de vuelta, nunca le hiciste explicar cuáles eran sus prioridades. El patrón que describió era preciso y doloroso. Cada vez que Vera había pedido ayuda, se la había proporcionado sin cuestionar, sin rendición de cuentas, sin ninguna expectativa de que contribuyera a la casa que la sostenía. Quiero a mamá, abuelo, pero te quiero más. La declaración simple me golpeó más fuerte que cualquiera de sus investigaciones cuidadosas o su planificación estratégica. Eres tú quien se asegura de que desayune todos los días. Eres tú quien me ayuda con la tarea y viene a mis torneos de ajedrez y recuerda cuando tengo exámenes. Tenía razón. Mientras Vera vivía en nuestra casa, había sido yo quien proporcionaba el cuidado diario, el apoyo emocional y la orientación práctica que Mike necesitaba. Su madre había sido más como una dependiente adicional que una socios en su crianza. Cuando escuché que planeaban robar tu dinero, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de protegerte por una vez en lugar de ser siempre el que necesitaba protección. La voz de Mike se volvió más fuerte, más segura. Has pasado 15 años cuidándome. Era hora de que yo cuidara de ti. El cambio de roles aún se sentía desorientador. Pero no podía negar la competencia que había demostrado. Mientras yo estaba paralizado por la shock y la traición, mi nieto había investigado la situación, identificado soluciones y tomado acciones decisivas. No podía permitir que te lastimaran más. La voz de Mike bajó a casi un susurro. Eres todo lo que realmente me importa. Me incliné y lo atraje hacia un abrazo feroz. Este niño que se había convertido en más adulto que su madre adulta. Sus brazos me rodearon con una fuerza sorprendente. Y por un momento, solo éramos abuelo y nieto abrazándonos entre los escombros de nuestra familia rota. Vamos a estar bien, ya sabes, dije contra la parte superior de su cabeza. Solo tú y yo. Formamos un buen equipo. Mejor de lo que alguna vez fuimos con mamá alrededor. Su voz estaba amortiguada contra mi hombro, pero podía escuchar el alivio en ella. Siempre me preocupaba que hiciera algo así eventualmente.
Al menos ahora sabemos dónde estamos parados. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero sentían más como lágrimas de alivio que de tristeza. La crisis había arrancado las ilusiones, pero también había revelado la fuerza de lo que quedó. Entonces, ¿qué sigue ahora? Mike preguntó, acomodándose de nuevo a mi lado en el sofá. Si la policía los arresta, ¿recuperamos el dinero? No conozco el proceso legal, admití. Pero incluso si no recuperamos un centavo, encontraremos la manera de manejarlo. Tengo mi pensión, y tú tienes mucho sentido común. Entre los dos, podemos manejar lo que venga después. Mike asintió, pero podía ver la preocupación práctica en sus ojos. Los niños de 15 años no deberían preocuparse por las finanzas del hogar, pero este niño de 15 años en particular se había ganado el derecho a conversaciones honestas sobre nuestra situación. ¿Vamos a tener suficiente dinero?, preguntó en voz baja, para comida, servicios y todo lo demás. La pregunta era práctica e inmediata, el tipo de preocupación que mantiene despiertos a los adolescentes cuando no deberían pensar en tales cosas, pero también revelaba cuánto entendía sobre nuestra nueva realidad. Comencé a responder, luego me detuve cuando un recuerdo surgió. Algo que había olvidado en medio de la crisis y las revelaciones de las últimas horas. Algo que podría aliviar al menos parte de su preocupación por nuestro futuro inmediato. ¿Sabes qué, Mike? Me levanté del sofá, recuperando la energía en mi cuerpo cansado. Acabo de recordar algo arriba. Sus ojos curiosos siguieron mi movimiento. ¿Qué clase de algo, abuelo? Sonreí por primera vez desde que descubrí la cuenta bancaria vacía. El tipo de algo que tu madre jamás supo que existía. Espera un minuto, le dije a Mike mientras me dirigía hacia las escaleras. Necesito revisar algo en mi dormitorio. ¿Debo venir contigo? Comenzó a levantarse del sofá. En realidad, sí, deberías ver esto. Subir las escaleras se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera, a pesar del largo día de carga emocional. Mike me siguió de cerca, su curiosidad evidente en la forma en que tomaba los escalones de dos en dos para mantener el ritmo con mi urgencia repentina. Mi dormitorio ocupaba la esquina trasera del segundo piso, modestamente amueblado con el tipo de piezas prácticas que me habían servido bien durante 23 años en esta casa. La cama doble con su marco de roble desgastado, el tocador coronado con fotografías familiares y necesidades cotidianas, la mesita de noche que sostenía mis gafas de lectura y el pequeño reloj digital que me despertaba a las 6 a.m. todas las mañanas. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Mike mientras me arrodillaba junto a la cama. En política. Alcancé bajo el marco de la cama, buscando la caja de almacenamiento metálica que había colocado allí hace 2 años. No el tipo que compras de una empresa, el tipo que creas tú mismo. La caja salió fácilmente, más pesada de lo que sugería su tamaño. Metal gris sencillo con un simple cerrojo, el tipo de contenedor de almacenamiento a prueba de fuego que se vende en tiendas de suministros de oficina para proteger documentos importantes. Lo compré específicamente para este propósito, aunque había esperado nunca necesitar lo que contenía. Llevé la caja a la cama y la puse sobre la colcha azul descolorida. Mike observaba con creciente anticipación mientras alcanzaba detrás del marco de la foto de su abuela en mi mesita de noche y recuperaba una pequeña llave. Tu madre pasó por esta habitación todos los días durante 3 años, expliqué, insertando la llave en la cerradura de la caja. Nunca una vez preguntó qué había aquí o por qué lo mantenía cerrado con llave. La tapa se abrió para revelar pilas ordenadas de billetes, en su mayoría de 20 y 50, con algunos cientos mezclados. Dinero organizado por denominación y unido con bandas elásticas. El resultado de 2 años de ahorro cuidadoso a pequeña escala. Los ojos de Mike se abrieron. ¿Cuánto hay allí? Vamos a contar y ver. Levanté la primera pila y comencé a separar los billetes. Billetes de $20, 40, 60, 80, 100. El ritual familiar de contar dinero se sentía diferente cuando representaba seguridad en lugar de pérdida. Pila por pila, organizamos el efectivo en la cama. Algunos billetes eran crujientes y nuevos, otros desgastados por la circulación, pero todos representaban pequeños depósitos mensuales que había hecho para mi pensión sin que Vera lo supiera. 1,220 de años 20, anuncié, pasando a la siguiente pila. 850 de años 51,200 en cientos.
Conté la última pila 2 veces para estar seguro. Total $3,200. Mike miró el dinero extendido sobre la cama como si no pudiera creer del todo que fuera real. ¿Has estado escondiendo esto todo este tiempo? No escondiendo, protegiendo. Comencé a reorganizar los billetes de vuelta en sus pilas originales. Mi abuelo vivió a través de la Gran Depresión. Él me enseñó a nunca poner todos tus huevos en una sola canasta. Siempre ten algo apartado que nadie más sepa. La sabiduría del anciano había parecido anticuada en el mundo moderno de los bancos y los depósitos directos, pero acababa de demostrarse invaluable. Mientras Vera había vaciado todas las cuentas que conocía, nunca había descubierto el fondo de emergencia que nos mantendría a flote. ¿Por qué mi madre no sabía de eso? Porque en alguna parte de mis entrañas, sabía que este día podría llegar. El reconocimiento dolía, pero era necesario. Quiero a tu madre, pero he visto cómo hace elecciones egoístas durante años. Una parte de mí reconocía que su acceso a mis recursos necesitaba límites. Mike me ayudó a devolver el dinero a la caja de almacenamiento. Sus movimientos eran cuidadosos y respetuosos. Así que, en realidad, estamos bien. Como realmente bien. Al menos por varios meses. Cerré la caja y devolví la llave a su escondite el tiempo suficiente para figurar nuestros próximos pasos, tomar algunas decisiones sobre el futuro, tal vez incluso recuperar algo de lo que fue robado si la policía tiene éxito. El alivio en el rostro de mi nieto valía más que todo el dinero en la caja. Por primera vez desde esta mañana, parecía un niño de 15 años de nuevo en lugar de un adolescente obligado a llevar cargas de adulto. ¿Podemos volver abajo ahora?, preguntó Mike. Quiero terminar de preparar el juego de ajedrez que nunca pudimos jugar. El ajedrez, la actividad nocturna normal que habíamos mantenido durante 3 años. La rutina cómoda que representaba estabilidad y conexión. La idea sonaba perfecta después de un día de crisis y revelación. Absolutamente. Levanté la caja de almacenamiento. Déjame poner esto donde pertenece, y luego veremos si has mejorado tu estrategia de final desde la semana pasada. Bajando las escaleras juntos, con la caja de dinero en la mano. Se sentía como descender de la crisis hacia la recuperación. La casa aún contenía los mismos muebles, las mismas fotografías, los mismos recuerdos de la vida en familia que había incluido a Vera, pero ahora se sentía como un hogar para 2 en lugar de 3. Y de alguna manera, eso se sentía más honesto que lo que habíamos tenido antes. En la sala de estar, Mike ya estaba sacando el juego de ajedrez de madera de su gabinete, colocando las piezas en la mesa de café con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. El ritual familiar de colocar los peones y posicionar las piezas mayores proporcionaba exactamente el tipo de actividad normal que ambos necesitábamos. Coloqué la caja de almacenamiento en la repisa de la chimenea, junto a las fotografías familiares, un recordatorio tangible de que la seguridad y la planificación podían coexistir con el amor y la generosidad. Luego me acomodé en mi silla habitual frente a la posición de Mike en el sofá. Tu turno, abuelo. Pero antes de que pudiera tocar una pieza, el teléfono sonó de nuevo, su tono agudo cortando nuestro momento de paz normal. Las piezas del ajedrez quedaron abandonadas entre nosotros mientras miraba el teléfono que sonaba. Las 8:30 en punto de la noche era tarde para llamadas casuales en nuestro tranquilo vecindario. El sonido mecánico del viejo teléfono rotativo parecía más fuerte de lo habitual. Más insistente, cortando el silencio cómodo que finalmente habíamos logrado. Mike levantó la vista del tablero de ajedrez, sus ojos encontraron los míos con comprensión compartida. Ambos sabíamos quién llamaba. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la mesa auxiliar donde el teléfono negro exigía atención. El auricular pesaba en mi mano mientras lo levantaba hacia mi oreja, preparándome para la tormenta que sabía estaba por venir. Hola, papá. ¿Cómo pudiste traicionarme así? La voz de Vera explotó a través del auricular tan fuerte que Mike podía escuchar cada palabra desde el otro lado de la habitación. Titus está arrestado. La policía se llevó todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Aparté el teléfono ligeramente de mi oreja, gesticulando para que Mike se quedara callado y quieto. Mi nieto necesitaba escuchar esta conversación. Necesitaba entender las consecuencias de su acción valiente. Pero también necesitaba protección de la furia de su madre. ¿Dónde estás, Vera? ¿Estás a salvo?
¿Segura? Estoy quebrada y sola por tu culpa. Su voz se quebró con furia y desesperación. La policía sabía exactamente dónde encontrarnos. Tenían nuestra dirección, sabían sobre el dinero, todo. Tú los llamaste, no me mientas. El momento había llegado. Podía exponer la participación de Maike, transferir la culpa a un niño de 15 años que había actuado por amor y protección. O podía proteger a mi nieto de la ira de su madre aceptando la responsabilidad de haber hecho lo que debía hacerse, sí. La palabra salió firme y clara. Yo los llamé, silencio se extendió por la línea durante varios segundos. Luego, la voz de Vera regresó, más baja, pero de alguna manera más peligrosa. No puedo creer que hayas entregado a tu propia hija a la policía. Robaste mis ahorros y te escapaste con un criminal. Mantuve mi voz calmada, factual. Ese dinero era todo lo que tenía, Vera. Tú te llevaste todo lo que había trabajado 42 años para ahorrar. Estaba ahí, en esas cuentas. No lo estabas usando. Era mi fondo de jubilación, mi seguridad, mi plan de respaldo para emergencias médicas y gastos inesperados. Cada palabra parecía un clavo siendo clavado en el ataúd de nuestra relación. No tenías derecho a tomarlo. Soy tu hija. Merecía algo mejor que vivir en ese pueblo pequeño, trabajando en empleos sin salida. Sin llegar a ninguna parte, la autocompasión en su voz era tan familiar como irritante. Titus podía darme una vida real. Podríamos haber comenzado de nuevo en algún lugar con dinero robado y un hombre buscado por robo a mano armada. Él estaba tratando de cambiar. La gente puede cambiar, papá. Miré al otro lado de la habitación a Maike, quien escuchaba cada palabra con la atención enfocada de alguien aprendiendo lecciones difíciles sobre lealtad, familiar y responsabilidad personal. Mi nieto había arriesgado todo para protegerme del egoísmo de esta mujer, y ahora ella demandaba simpatía por las consecuencias de sus propias decisiones. El dinero se ha ido. Vera lo confiscó como evidencia. Titus está en la cárcel, y tú estás exactamente donde tus decisiones te han llevado. Todo es culpa tuya. Su voz se elevó en un grito. Estoy sin hogar y sin un centavo porque no pudiste simplemente dejarme ser feliz. No podía dejar que destruirás nuestra familia. Las palabras salieron de lo más profundo de mi pecho. De un lugar de dolor que había estado cargando durante meses. Abandonaste a tu hijo, robaste a tu padre y te fugaste con un criminal. Esas fueron tus decisiones. No las mías. A través del teléfono, podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. Vera llamaba desde un teléfono público o desde el celular de alguien más en algún lugar público, probablemente sin tener a dónde ir y sin dinero para las necesidades básicas. La realidad de su situación finalmente la estaba alcanzando. Pero aún así culpaba a todos menos a sí misma. Lo has arruinado todo, gritó. Esta era mi oportunidad para una verdadera felicidad, y tú la destruiste. Aparté el teléfono de mi oído cuando su voz alcanzó un volumen doloroso. Maike se había acercado, de pie justo detrás de mi silla, ofreciendo apoyo en silencio. La presencia de mi nieto me dio fuerza para decir lo que necesitaba ser dicho. Protegí a mi familia, dije en voz baja. ¿De ti? La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración irregular de Vera. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y mortalmente calmada. Esto no ha terminado. ¿Qué quieres decir con que esto no ha terminado? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Quiero decir, no has oído lo último de mí. La voz de Vera había pasado de un grito de rabia a algo más controlado y calculador. Estoy varada aquí por lo que hiciste. Necesito dinero para volver a levantarme. El dinero que robaste se ha ido, confiscado por la policía. No puedo ayudarte con eso. Tienes otro dinero, tu pensión, tu cuenta de ahorros a la que no pude acceder. Envíame algo. Cualquier cosa. Soy tu hija. La súplica llevaba el tono familiar de manipulación que ella había perfeccionado a lo largo de los años. La misma voz que me había convencido de pagar su renta, sus honorarios de abogados, sus facturas de tarjetas de crédito. La voz que me había entrenado para decir que sí sin cuestionar, para habilitar sin rendir cuentas. Pero no esta noche. No después de todo lo que había sucedido. No. La única palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras como una puerta cerrándose de golpe.
¿Qué quieres decir con no? La incredulidad se filtró en su voz. Estoy sin hogar. No tengo a dónde ir. No hay manera de comprar comida o encontrar refugio. Entonces deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu familia y fugarte con un criminal. Me sorprendí de lo firme que se mantuvo mi voz. Esas son las consecuencias de tus decisiones, Vera. No puedes simplemente abandonarme. Soy tu hija, y Mike es tu hijo. Miré a mi nieto, que me estaba observando con orgullo y asombro. El niño que abandonaste sin pensarlo 2 veces. El niño que estabas dispuesta a arrastrar a una vida de crimen e incertidumbre porque quieres un nuevo comienzo con un hombre que deja a la gente inconsciente en peleas de bar. El silencio entonces es diferente. Mike tiene 15 años. Puede cuidar de sí mismo. Es un niño que necesita estabilidad, seguridad. Y adultos que pongan su bienestar por encima de sus propios deseos egoístas. Las palabras surgieron de meses de frustración y decepción reprimidas. Todo lo que has demostrado es que no puedes proporcionar eso. Yo podría haber proporcionado mucho si no hubieras interferido. Titus tenía planes. Titus es un delincuente habitual que asaltó una tienda de conveniencia una semana antes de que me robaras el dinero. Sus planes involucraban usar fondos robados para financiar una vida basada en más crímenes. Sentí la mano de Mike tocar mi hombro, un gesto de apoyo que me dio el valor para continuar. No voy a habilitar ese tipo de vida para ti ni para nadie más. Bueno, entonces lo resolveré por mi cuenta. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando cambies de opinión. Espero que lo resuelvas, Vera. Espero que encuentres una manera de construir una vida legítima, de reparar lo que has hecho y quizás algún día recuperar la confianza que has destruido. Mi voz se quebró un poco al decir esas palabras. Pero no te enviaré dinero para hacer que las malas decisiones sean más fáciles. Tú estás eligiendo el dinero sobre tu hija. Yo estoy eligiendo el bienestar de mi nieto sobre tus deseos inmediatos. Estoy eligiendo la responsabilidad sobre la habilitación. Estoy eligiendo romper un patrón que ha lastimado a todos nosotros, incluyendo a ti. La respiración al otro lado de la línea se volvió más laboriosa. Vera estaba llorando ahora, pero las lágrimas sonaban más enojadas que arrepentidas. Si así es como lo quieres, entonces está bien. No esperes volver a verme nunca. No esperes llamadas telefónicas, cartas o visitas. No esperes conocer a ningún nieto que pueda tener en el futuro. Tú has hecho tu elección, y yo estoy haciendo la mía. El ultimátum estaba diseñado para herir, para hacerme reconsiderar mi posición por miedo a la pérdida permanente. Pero sentado en mi sala de estar con Mike a mi lado, rodeado de evidencia de la vida estable y pacífica que habíamos comenzado a construir juntos, la amenaza se sintió más como una promesa que como un castigo. Si eso es lo que decides, Vera, estaré triste, pero lo entenderé. La puerta siempre estará abierta si quieres regresar bajo diferentes circunstancias. Si estás lista para ser responsable, para reparar, para contribuir en lugar de solo tomar. ¿Quieres decir si estoy lista para arrastrarme a 4 patas y pedir perdón por intentar construir una vida mejor? Quiero decir, si estás lista para reconocer que robarle a tu familia y abandonar a tu hijo fueron malas decisiones que lastimaron a personas que te amaban, si estás lista para ganar confianza en lugar de exigirla. Bueno, no estoy lista para eso, y nunca lo estaré. Su voz se había vuelto fría y definitiva. La hija que crié, a quien enseñé a andar en bicicleta. Acompañé por el pasillo y rescaté de un matrimonio abusivo. Estaba a punto de cortarse de nuestras vidas permanentemente en lugar de aceptar responsabilidad por sus acciones. Te amo, Vera. Siempre lo haré. Pero no voy a permitir tus elecciones destructivas. Guarda eso para alguien a quien le importe. La línea telefónica quedó muerta con el sonido brusco de un auricular siendo colgado bruscamente. Me quedé sosteniendo el teléfono silencioso por un largo momento, procesando la finalidad de lo que acababa de suceder. 38 años de ser el padre de Vera habían terminado con un tono demarcado. Los brazos de Mike me rodearon por detrás, un niño de 15 años, ofreciendo consuelo a su abuelo en medio del desastre de perder una hija. Coloqué el teléfono de nuevo en su base y me di la vuelta para abrazarlo adecuadamente. Ambos entendiendo que nuestra configuración familiar se había vuelto permanente.
Nos abrazamos en la sala de estar tranquila, rodeados de piezas de ajedrez y fotografías familiares, y el consuelo acumulado de un hogar que había resistido su peor tormenta y emergió más fuerte que antes. Pasaron 2 meses como páginas pasando en un libro de días ordinarios. La primavera dio paso al principios del verano, y la crisis de abril se desvaneció en un recuerdo lejano que rara vez interrumpía nuestra rutina asentada. Maike terminó su segundo año con calificaciones que harían orgulloso a cualquier padre. Su mejor semestre desde la escuela media, logrado sin la constante presión de las demandas financieras de su madre y su caos emocional. Descubrí el placer de ser abuelo a tiempo completo, cocinando el desayuno todas las mañanas, ayudando con la tarea todas las tardes, asistiendo a los eventos escolares sin preocuparme si Vera aparecería y causaría alguna especie de escándalo. Desarrollamos nuestro propio ritmo. Compras de comestibles los martes, lecciones de ajedrez los jueves por la tarde. Proyectos del fin de semana en la casa que Maike abordaba con el entusiasmo de alguien que finalmente se sentía seguro en su situación de vida. Los $3,000 que había escondido resultaron suficientes para nuestro estilo de vida cuidadoso. Mi pensión cubría los gastos básicos, y Maike contribuía consiguiendo un trabajo de verano cortando el césped en el vecindario. Había crecido más alto en esos 2 meses, más seguro de sí mismo, llevándose a sí mismo como un joven que entendía su lugar en el mundo y el valor de sus contribuciones. Rara vez hablábamos de Vera. Su ausencia se volvió tan natural como su presencia alguna vez había sido disruptiva. La casa se sentía más grande sin sus constantes crisis, más pacífica sin la tensión subyacente de preguntarse cuándo la próxima emergencia drenaría nuestros recursos o reservas emocionales. La tarde del jueves, 6 de junio, estaba leyendo el Riverside Herald en mi silla habitual mientras Maike trabajaba en su tarea de lectura de verano en la mesa de la cocina. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire caliente y el sonido de los pájaros en el arce afuera. Nuestra tranquilidad doméstica se había vuelto tan rutina que casi había olvidado lo preciosa que era. Los fuertes golpes en la puerta principal rompieron la atmósfera pacífica como una piedra a través del vidrio. Tanto Maike como yo levantamos la vista, sorprendidos. Rara vez teníamos visitantes inesperados, y la mayoría de nuestros vecinos sabían avisar con anticipación. Los golpes en la puerta volvieron, más insistentes, como si quienquiera que estuviera en nuestro porche estuviera determinado a no ser ignorado. Miré el reloj en la pared. Las 4 de la tarde. Demasiado temprano para visitas a la hora de la cena, demasiado tarde para entregas matutinas. ¿Quién podría ser?, pregunté, más para mí mismo que para Maike. Quizás es el cartero, sugirió Maike, aunque ambos sabíamos que el correo ya había sido entregado. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana principal, inclinándome para ver el porche sin ser observado. Lo que vi me hizo quedarme paralizado en el lugar, mi mano agarrando el borde de la cortina. Vera estaba en nuestro escalón delantero, más delgada de lo que había estado en abril, llevaba ropa que parecía haber visto mejores días. Una sola pequeña bolsa de viaje estaba a sus pies, aparentemente todo lo que poseía contenido en un paquete compacto. Mi hija había regresado. Abuelo, Maike apareció a mi lado, con preocupación en su voz. ¿Qué es? Me aparté de la ventana, mi mente repasando posibilidades y complicaciones. 2 meses de paz, 2 meses de estabilidad, 2 meses de construir una vida que funcionaba para los dos. Y ahora esto. Los golpes en la puerta volvieron, seguidos por una voz que reconocí pero que preferiría no tener que escuchar. Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Los ojos de Maike se abrieron cuando reconoció la voz de su madre. Su cuerpo se movió ligeramente, acercándose a mí en un gesto inconsciente de alianza y protección. Nos habíamos convertido en un equipo en estos últimos 2 meses. Y sus instintos le dijeron que mantenerse a mi lado, en lugar de correr a saludar a la mujer que lo había abandonado. Caminé lentamente hacia la puerta principal, mi mano descansando en la cerradura de seguridad que había instalado la semana después de su llamada telefónica. Una cosa tan pequeña, pero representaba el límite que finalmente había aprendido a establecer, la elección de dejar entrar a las personas en nuestra vida en lugar de simplemente permitirles tomar lo que querían. Mis dedos dudaron en la cerradura. Hace 2 meses, habría abierto esta puerta de inmediato, la habría recibido de vuelta con alivio y preguntas, y probablemente con dinero para cualquier crisis que la hubiera traído a casa. Pero ese hombre había sido entrenado por décadas de complacencia y miedo a la pérdida.
El hombre que estaba en esta puerta había aprendido algo diferente. Había aprendido que el amor a veces requería decir que no. Que proteger a las personas que más importaban podría significar decepcionar a las personas que más lo exigían. Que la familia podía redefinirse por elección y compromiso en lugar de biología y obligación. Giré la cerradura y abrí la puerta. Vera estaba frente a mí, y por un momento ninguno de los dos habló. Parecía mayor, desgastada por las experiencias que habían llenado sus 2 meses fuera de casa, pero sus ojos aún conservaban la misma mezcla de desafío y derecho que la había llevado a robar mis ahorros y abandonar a su hijo. «Hola, papá». Detrás de mí, más que ver, sentí que Maike se acercaba, listo para apoyar cualquier decisión que tomara sobre la mujer que lo había dado a luz, pero que falló como madre cuando más importaba. «Hola, Vera». Ella miró más allá de mí para reconocer a su hijo, al niño que había dejado atrás sin pensarlo 2 veces cuando sus sueños de dinero fácil y romance criminal la llamaron. «Hola, Maike». Mi nieto no dijo nada, pero sentí su presencia como un ancla, recordándome lo que habíamos construido juntos y lo que podríamos perder si cometía los mismos errores que nos habían llevado a esta crisis en primer lugar. Vera nos miró a ambos, esperando una invitación que esta vez no llegaría automáticamente. La puerta se mantuvo medio cerrada, mi cuerpo bloqueando la entrada fácil. Mi decisión aún sin tomar sobre si valía la pena arriesgar nuestra pieza difícil por la posibilidad de redención. ¿Puedo entrar? Si te gusta esta historia, por favor dale like al vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.